una historia más verídica, más útil, que también están en las academias y en las universidades, pues, porque sencillamente el conocimiento de la historia pone las cosas sobre el tapete como son. Y uno, en este caso, poner sobre el tapete el Congreso de Angostura y el discurso de Angostura, ¿qué implicaciones tiene en el contexto político que tenemos en claro, este momento? primero la historia en términos generales, porque es que la historia es un instrumento de lucha para la liberación. No puede ser entendida la historia como una crónica o como cuento. No todos los historiadores la conciben así. Bueno, pero es así, pues, es así. Lo otro es bueno, cuentos, eso no conduce a nada. A lo mejor sirve para que alguien se luzca con las habilidades memorísticas y tal. Ahora bien, con respecto al Congreso de Angostura. Y a la incomodidad que sigue generando la figura de Bolívar en algunos sectores. Desde luego, eso que usted está diciendo, en buena medida responde a vamos a decir, a una neocorriente de antibolivarianos que ha surgido. Usted dice que es una neocorriente, o sea, está surgiendo en este momento. Claro, porque hubo ya desde los mismos tiempos del Libertador, hubo antibolivarianos. Y luego a lo largo del siglo, muy poco a lo largo del siglo XIX, pero a lo largo del siglo XX, no solo en Venezuela, sino desde Europa para acá. ¿Por qué está resucitando esa corriente contra Bolívar? Porque vamos a responder la pregunta a la primera. La primera y esta, pues. Porque en el caso concreto del discurso de Angostura, que magníficamente ustedes publicaron en el Correo del Orinoco, lo que estábamos hablando ahora. Gracias, este profesor. Suplemento extraordinario debería ser llevado a las escuelas, a las universidades, a las organizaciones comunitarias. Realmente hay que hacer el reconocimiento a quienes lo hicieron. Carlos Ortiz y Isabel Yaya, que son las dos personas que se dedicaron a su montaje. Está muy bellamente ilustrado, además, y acompañado de una cantidad de pensadores de la Grecia y de la Roma clásica y del pensamiento de la modernidad, y etcétera. Poner esos documentos sobre el tapete y explicarlo con sentido crítico de la historia es decir que el discurso de Angostura sigue siendo un abrevadero para la liberación. ¿Por qué? Porque allí hay una cantidad de claves 192 años después que con esta corriente que cualquiera le podría decir, bueno, eso es algo atrasado. No, como hay personas que dicen que es atrasado. Tenemos deudas con la historia. La ruptura con del vínculo colonial con España dejó en cuentas que no hemos saldado una cantidad de reclamos que la sociedad, que la nación venezolana, que el pensamiento de los libertadores impulsó justamente para la liberación. La educación, nosotros hasta ahora, en este proceso que llevamos en 12 años, parece increíble que en 12 años se hubiera hecho tanto. Parece mentira, pero eso no es que parece, pues, es que eso no era accidental. Es un documento, por ejemplo, en el que hablamos concretamente del discurso de Angostura, que podría ser leído en este momento y tener sentido. Desde luego, en el contexto nacional e internacional. Tiene sentido, no vamos a decir que en el 100%. Claro, no literal. Hay que buscarle la forma. La interpretación. Claro, la interpretación. Y realmente, ¿qué encontramos allí? Bueno, allí encontramos una cantidad de claves para comprender la lucha de los libertadores, el pensamiento doctrinal de nuestro libertador y ¿por qué nuestra América ha permanecido en las condiciones en que se encuentra? Bueno, el Libertador proponía allí la integración de América, pero además es que el Libertador, en su extraordinaria visión de lo que era la lucha por la independencia, no solamente proponía la ruptura del vínculo colonial, sino la ilustración de los ciudadanos, indios, pardos, zambos, negros, etcétera, la ruptura con todo el vínculo colonial, la integración que decíamos con todos los demás pueblos de la América, planteaba la educación como un principio fundamental para que estos pueblos que tenían 300 años de estar subordinados, claro, de opresión, pero no solamente de opresión, sino que tenían una mentalidad, para decirlo así, constituida ya, que eran, bueno, nació negro, nació esclavo.
El paro era un subordinado, las clases sociales, los privilegios, Fue una etcétera. sacudida lo que quiso hacer el Libertador con el discurso de Angostura. Bueno, en buena medida lo hizo. Al hacer ese llamado de atención Claro. a los pueblos a pensar en su libertad. Claro, lo hizo y nosotros lo estamos haciendo ahora. El proceso que se está desarrollando ahora en Venezuela y en buena parte de la América es parte de esa deuda, parte de ese mensaje, parte de esa doctrina, parte de ese pensamiento libertador. ¿Quiénes están liderando, en su opinión, o qué sectores están liderando esta corriente contra Bolívar, contra el Libertador? Bueno, hay escritores y hay académicos que están en la Academia de la Historia. Eso hay que decirlo claro y raspado, pues. Y en otras Que academias son también. antibolivarianos, en su opinión. Claro. Porque se puede cuestionar al Libertador. Evidentemente. Hay una Que el diferencia, liberta- supongo, el entre libertador, cuestionar a ver, el libertador es y un ser rechazar. humano con todas las imperfecciones. No vamos a decir que hay un santo, pues. No se trata de un santo. Se trata de las ideas, de la emancipación, de la soberanía popular y de la soberanía nacional. ¿Usted marcaría una diferencia entonces, profesor, entre esa crítica a algunos elementos de la vida del Libertador o el pensamiento del Libertador y el antibolivarianismo? Son dos cosas diferentes. Evidentemente. ¿Y por qué esos sectores están resurgiendo? Nuevamente le preguntamos. O sea, ¿qué Yo creo sucede que en porque- este momento yo creo que hay que- una corriente contra Bolívar? Bueno, hay una cuestión que hay que entenderla dialécticamente. Estas voces antibolivarianas de alguna manera fueron defensores, fueron primero hispanófilos y después han sido pitillanques de una manera consciente y hasta inconsciente, que es lo peor. Cuando es consciente, bueno, tienen conciencia, pero la cuestión es que eso se lleva a las escuelas. Se lleva a cambió los un liceos. imperio por otro. Claro, y la cuestión es que eso está aquí. Entonces, poner en estudio no solamente el discurso de Angostura, que Si hablamos del discurso de Angostura, por ser hoy pero 15 todo el de febrero. pensamiento de nuestro libertador y de los libertadores, los grandes pensadores, y no solamente de Venezuela, es que eso es sencillamente poner al descubierto que hay unas clases sociales en Venezuela y en la América que son partidarias de la subordinación a poderes extranjeros. O sea, son temas incómodos para estos sectores, Sumamente para estas incómodo. castas. Por todavía. eso la gente de la oposición dice, no queremos saber nada del pasado, no me venga con la historia, no queremos, no. Claro que tenemos que partir de la historia. Nadie parte en un proyecto y ellos tienen su proyecto o su antiproyecto, tiene que partir de algo. Y ellos parten de que ellos han sido defensores y partidarios del proyecto antivenezolano. Ahora, hay voceros de la oposición que dicen que con la historia no se resuelven los problemas concretos del pueblo venezolano. ¿Qué piensa usted como historiador? Bueno, problemas concretos materiales, como la comida, como la vivienda, hacer no. mercado, construir una Evidentemente vivienda. que no, pero le da conciencia, le enciende la chispa, la llama de la solidaridad, del trabajo, de la búsqueda de caminos, le da orientación. Evidentemente que no le va a dar soluciones materiales, eso sería una cosa absurda, pero repito, le da ideas, le da camino al cauce de la liberación. Es así. Eso es lo que usted le respondería a quienes dicen que la historia no sirve para resolver problemas concretos. Y quizás le diríamos otra cosa, que relean con conciencia, por lo menos para que ocupen su propia posición, conscientes de lo que están haciendo. Ahora, no haber ido hoy los sectores que finalmente decidieron autoexcluirse de la sesión especial que se hizo hoy en Ciudad Bolívar, implica necesariamente un rechazo a Bolívar. Porque se lo preguntamos, porque diputados de oposición, como el diputado Ismael García del partido Podemos, dijo que él también era bolivariano, pero que, bueno, no estaba de acuerdo con la presencia en este caso del general Rangel Silva. Vamos a decir, mire, primero, haberse perdido esa ocasión, eso es una soberana tontería. Son muy tontos quienes se perdieron esa ocasión extraordinaria, que una cantidad muy pequeña de venezolanos, que además están representando a muchísimos venezolanos, se hayan perdido la ocasión de estar en un momento excepcional, singular. Lo otro, bueno... Para contra Bolívar necesariamente. Pues es que ¿Un desaire libertador? Es que más que un desaire es que cuando se comprometa en una lectura crítica de lo que es el pensamiento y la doctrina bolivariana, evidentemente que esa gente queda al descubierto, pues. No quieren saber nada porque saben que allí están las claves de lo que la gente tiene que aprender, tiene que saber, tiene que conocer, para que sepa por qué ha sido sometida y subordinada desde hace 500 y pico de años, y cómo fue que ellos se opusieron a toda la lucha de los libertadores. Hay comparación entre los realistas de antes y la oposición ahora.
Le preguntamos porque el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas, dijo hoy de la sala donde sesionó el Congreso de Angostura que los realistas de ayer que despreciaron a Bolívar eran los realistas de hoy que también volvieron a despreciar a Bolívar. ¿Usted comparte esta opinión? Bueno, no totalmente, porque allí es donde tenemos que tener algunos cuidados en esas comparaciones así tajantes, ¿no? En el pensamiento probablemente hay muchos venezolanos, y lo han expresado, pues, que prefieren depender de un imperio antes de que sigamos en un proceso de cambio en el que este cambio nos lleve a una sociedad de justicia. Y han dicho que prefieren entonces, bueno, volver a formas de dominación. Y en ese sentido, sí cabría la comparación del realista. El mismo pensamiento de subordinación y sujeción que se rompió hace 200 años. ¿En qué se diferenciaría, en su opinión, como usted dice que no se puede ser tan tajante? ¿En qué se diferenciaría? Bueno, que este es un tiempo distinto a aquel, evidentemente. Diremos que hay algunas diferencias de forma y otras de fondo. Probablemente estas gentes que representan a ese pensamiento entienden que esta es una nación diferente, distinta, y unas condiciones políticas y económicas, en fin, diferentes a las de aquella época, ¿no? Habría que hurgar un poco más en todo esto, pero evidentemente que eso el tiempo de hoy no es el mismo tiempo de ayer para decir que son idénticos. Son, ¿no?, idénticas las circunstancias. Sí. Profesor Carrero, ¿qué del discurso de Angostura, si lo puede marcar incluso allí, ya que tiene el texto a la mano, usted destacaría? ¿Qué piensa usted del discurso de Angostura que el pueblo venezolano debería releer, debería retomar? Aprovechando además que hoy estamos celebrando 192 años de la instalación del Congreso de Angostura. Bueno, hay algunas cosas de primer orden y otras de segundo orden. Unas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la atención que Bolívar le da a la educación. La atención que Bolívar le da a que las instituciones que se formen en estos países, que formen estas naciones, tienen que ser originarias y partir de sus propias formas de ser y no importar formas del extranjero, pues. El llamado que hace Bolívar a la abolición de la esclavitud, porque él finalmente termina diciendo, bueno, si quieren, bueno, yo les pongo eso ahí, confirmen o modifíquenlo, pero les ruego, les imploro, como si fuera de mi propia vida, que se decrete la abolición de la esclavitud. Sí. No es que la esclavitud exista hoy como ayer, pero hay formas de esclavismo. La otra cosa que hay que rescatar y que se está desarrollando en la América es la integración y el conocimiento de los pueblos, porque eso nos da una fortaleza enorme, extraordinaria, a través de qué, de la economía, a través de la educación, a través de la cultura en sus distintas manifestaciones. Ahora, profesor Carrero, el Libertador también en el discurso de Angostura hace una reflexión